Amigos oyentes, hermanos queridos, el Evangelio del Día, hoy 3 de octubre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Notable esto. Fíjense la pregunta. Claro, uno diría escribas, fariseos, profesionales de la religión. Conocían a fondo la ley de Moisés, claro, era el tema de ellos. Y acá uno se acerca a Jesús. Claro, las preguntas que le formulaban a Jesús eran más bien para ponerlo en un apuro, para encontrarlo en un error y poder acusarlo. Y acá la pregunta es muy directa. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por supuesto, Jesús lo remite a la misma ley de Moisés, a la que decían conocer y servir. ¿Qué está escrito?, le pregunta. ¿Cómo lees? Y entonces repite, sí, lo repetían muy bien, lo decían de memoria. Sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dice entonces Jesús al observar, al escuchar la respuesta del fariseo, maestro de la ley? Muy bien has respondido, ahora ve y hazlo tú. Ahora hay que hacerlo. Y el otro, pues entonces, claro, para seguir insistiendo un poquito más en el núcleo de la pregunta, le pregunta: sí, maestro, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí es cuando el Señor nos refiere a todos, y en él centralmente en este pasaje, la parábola, que es una ilustración muy propia y muy frecuente, no es simplemente una cosa que en aquel momento surja como un ejemplo que nunca ocurre. Ocurría con frecuencia. Recordemos que los judíos tenían a los samaritanos como herejes, impuros. No podían tratar con samaritanos.
Solamente ellos, los israelitas, los judíos, eran depositarios del amor de Dios, de la vida eterna, de todo aquello que entendían que la ley de Moisés decía. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta Jesús. Un hombre bajaba, le responde Jesús, y aquí lo que nos dice el relato: sí, bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado en el camino, acá se nos dice, fue golpeado, herido, robado, tirado en el suelo, dejado ahí medio muerto, y quedaba ahí, en el camino que baja de Jerusalén a Jericó. Fíjese el dato no subiendo a Jerusalén, bajaba de Jerusalén. La idea es subir a Jerusalén, ¿no es cierto? Así lo hizo el Señor para cumplir con todo lo que estaba escrito y de paso hacer la salvación de todos, de toda la humanidad, sin excepción. Bueno, pasó un levita, pasó un sacerdote. Se entendían los conocedores de la ley de Moisés, los cumplidores de los preceptos. Y lo observó al hombre caído, pero dio un rodeo y siguió de largo. Pasó un levita después. Los levitas eran de la tribu de Leví, eran los encargados. También los sacerdotes eran levitas, eran de la tribu de Leví. Pero los levitas eran, pudiendo no ser los sacerdotes, maestros de la ley, y enseñaban la ley. Eran los que estaban, digamos, mejor capacitados para tal misión. Enseñaban la ley, a la manera en que la entendían. Y fíjese la pregunta de Jesús: ¿qué está escrito? Estaba escrito, en la ley estaba escrito. ¿Cómo lees?, le dice Jesús. Como quien dice: ¿y qué te parece? ¿Qué entendés de lo que dice? Claro, aquí en este caso el levita sí contestó correctamente. Estaba escrito así. Pero la respuesta de Jesús fue lógica, inmediata. Bueno, ahora ve y hazlo tú. Ahora ve y ama. Está escrito, sí, pero en la ley está escrito. Ahora vos tenés que amar, el que tiene que hacerlo sos vos. Y se detuvo en otro puntito, ¿no? A ver, para exigir más a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién fue prójimo? ¿El sacerdote? ¿El levita? Ambos dieron un rodeo y pasaron de largo. Pero pasó por casualidad un samaritano, bueno, el maldecido, el maldito, aquel con el cual no se podría ni conversar. ¿Y qué hizo? Y vio el cadáver igual que el sacerdote y el levita, pero tuvo una actitud absolutamente opuesta. Se acercó, lo curó con aceite y vino, lo llevó a la posada, lo tuvo con él un día, lo cuidó, y cuando se fue, lo dejó en manos del posadero y, ¿qué le dijo? Cuídalo hasta que yo vuelva. Cuando vuelva yo te pagaré. Bueno, aquí está la actitud del levita, el sacerdote y el samaritano. ¿Qué te parece?, le pregunta Jesús. ¿Quién cumplió con el mandamiento? Y la respuesta es correcta. ¿Y el que usó de misericordia? Bueno, el que usó de misericordia. Ese es el prójimo. Prójimo, hermanos queridos, próximos. Tenemos que ser nosotros próximos, en todo momento, cercanos, desde la amistad y el amor, desde la ayuda concreta, desde el verdadero ejercicio del amor, desde esa misericordia que es Cristo Jesús, misericordia de Dios, y que tenemos que ser cada uno de nosotros como cristianos, acercarnos a aquel que precisa, aproximarnos, ser verdaderamente próximo, amarlo al otro como a nosotros mismos. Ahí está la medida. Que se amen los unos a los otros, nos enseñó Jesús, como yo los he amado.
¿Hasta qué punto nos amó el Señor, no es cierto? Hasta poner la vida por todos. El que usó de misericordia, Él que es la misericordia de Dios. Fíjese hasta qué punto los legalistas, como los fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, levitas, etc., ni siquiera tocaban a un cadáver. ¿Por qué? Porque podían contaminarse con la impureza del cadáver. Entendían la letra, se frenaban en la letra. La letra a usted le dice lo que tiene que hacer, pero usted tiene que hacerlo. Porque si usted no lo hace, quiere decir que usted no entendió lo que leyó. Está escrito, pero está escrito sobre tablas de piedra. Y su corazón es una piedra tantas veces. Si usted no hace como el Señor le dice. Si usted ama como el Señor le dice, usted va a ser heredero de la vida eterna. Ahí sí. Si usted no se hace próximo, si usted no ama, si usted no es cercano, si usted no es verdaderamente alegre y entusiasta en la misión que el Señor le ha encomendado, usted no cumple. No cumple la ley ni hereda la vida, fundamentalmente. Tengamos esto en cuenta, hermanos, entonces. Tenemos que amar. Ahí está el cumplimiento. No se frene en la letra porque será así, un repetidor de lecciones aprendidas, eso sí. Pero de ahí no va a pasar. No va a ser verdaderamente próximo al otro. No va a usar de misericordia. Y lo que precisa, en este caso, el ilustrado por Jesús, el tipificado, el mal herido por la obra de ladrones y salteadores, ¿qué sabemos? Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra existencia bajamos de Jerusalén, ¿no? Sí, nos metemos por caminos que son peligrosos y ahí aparece precisamente aquel que no nos ama y que nos busca para robarnos o para matarnos. Sabemos quién es y quién lo estimula. Pero ahí está también el que pasa, el que usa de la misericordia. Ahí pasó el Señor y subió a Jerusalén para que subamos todos. Y en Jerusalén y en la subida vamos a encontrar multitud de casos que van a poner a prueba la capacidad nuestra de amar, vale decir, de cumplir verdaderamente el mandato supremo de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que darle gracias a Dios porque esta parábola que Él nos contó hace muchísimos años, ahora y en todo momento se vive. Y recordaba el hecho de hace unos días, en esta semana pasada, de un indigente que andaba por la calle con su bolsa de ropa, llorando. Y un joven lo vio, se le acercó y lo abrazó. Le dio unas monedas. Muchas personas vieron este detalle y los familiares de este indigente lo reconocieron, lo andaban buscando, estaba perdido. Un hombre que su apariencia daba la imagen de un hombre de 60 años y tiene apenas 40. Pero esa atención del joven, ese abrazo, ese acercamiento, hizo posible que su familia se diera cuenta dónde andaba. Ojalá nosotros hagamos lo mismo. Abracemos a esas personas que muchas veces son ignoradas por todo el mundo, que requieren de un abrazo, de una ayuda. Absolutamente es así, Patricia. Claro, vale mucho más y este es el cumplimiento verdadero de la ley de Dios a través de Moisés. Y en el cumplimiento, conforme al entendimiento espiritual del mismo, está precisamente el ejercicio concreto del amor.
Del amor, el que manifestó el caso que vos estás mencionando, claro está, sí. Tantas veces un abrazo, una mirada, una sonrisa, es el testimonio veraz de ese amor y es lo que sacude, estremece el corazón del otro. El que verdaderamente muestra que nos acercamos, que somos verdaderos prójimos y que el otro es nuestro prójimo, nuestros próximos, tan cercanos. En el amor nos unimos finalmente. Este caso que vos mencionás lo demuestra. Así que hagamos como el Señor nos dice. No tanta literatura, hermano, no nos quedemos siempre en la lectura, sentaditos pensando, salgamos a obrar, seamos verdaderamente testigos de estas cosas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de proximidad, de cercanía, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.